perdonado, blanco como nieve ya soy. Borró mi vergüenza y mi maldad, tu pacto renovándome está. Mi rostro levantaré, pues por su gracia volví a nacer. Su nombre ya me libertó, solo por Cristo lavado soy. Dígale, purifícame. Purifícame en tu presencia. Enséñame a gozo encontrar en la santidad que obtengo en ti. Todo lo restaura, Señor, mi rostro levantaré, pues por su gracia volví a nacer. Su nombre me libertó, solo por Cristo lavado soy. Rogamos, Señor, que tu presencia esté en medio de nosotros, guiándonos, orientándonos, mostrándonos, Señor, camino de verdad y camino de justicia. Por favor, Señor, que hoy tú nos hables de tal manera que quede sembrado en lo interior, para que desde allí, Señor, sea tú dándonos esa fuente en tu Santo Espíritu para nuestra transformación y para nuestros cambios. Por favor, Señor, que sea un tiempo especial, que podamos ver la grandeza, la maravilla, la dulzura de tu consejo, de tu palabra, el amor expresado, Señor, en ese plan tan magnífico en Cristo Jesús. Bendice a cada hermano. Por favor, Señor, bendíceme con sabiduría y entendimiento y gracia para poder compartir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Me alegra verlos en esta mañana que podamos compartir. Venimos hablando sobre el libro de Hebreos. Ya vamos para el capítulo número 8. Ha sido, digamos, algo supremamente maravilloso este estudio de la palabra, porque nos da un entendimiento cada vez más alto, cada vez mayor de quién es Cristo, la obra de Cristo. Y recapitulando así de manera muy rápida, recordemos que en esos postreros días, dice la palabra, nos habla a través de su Hijo. Su voz es la voz más autorizada que hay, es la más alta de todas las voces. También nos hablaba de que Él es superior a cualquier ángel. ¿A cuál ángel le dijo el Señor, siéntate a mi lado hasta que coloque a tus enemigos como estrado de tus pies? También aprendimos nosotros que Jesús era mucho más alto que Moisés, que era uno de los grandes pilares de la referencia del judaísmo, que también era más alto que el sacerdocio de Aarón y el levítico, y él ahora representa ese sacerdocio eterno, el sacerdocio según Melquisedec, el cual fue revelado, podemos decir, en el momento que Abraham volvía de su victoria cuando rescató a Lot. Y
Este libro cada vez digamos, nos afirma. Es como cuando usted está haciendo, haga cuenta como cuando tenemos un tornillo y colocamos esa tuerca hasta que llega a un punto que se aprieta bien para que ese tornillo, esas dos láminas que estamos juntando no se puedan separar de nuevo. Aquí en el versículo 8 viene un apretón tremendo en el cual el autor de este libro quiere mostrarnos ahora la razón de ese nuevo sacerdocio. Un sacerdocio que es para siempre, ¿cierto? Eso lo leíamos en el último versículo del capítulo 7, que decía, hecho perfecto para siempre. El sumo sacerdote para siempre. Y se requería de Jesús para que nosotros lográsemos algo, que se viniese a través de él el regalo de un nuevo pacto, un mejor pacto. En el capítulo 8, versículo 6, la palabra dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y hoy, queridos hermanos, es el deseo que podamos mirar esa porción de la palabra, del capítulo 8 del libro de Hebreos. Vamos a mirarlo bajo el título del Cristo, ministro del nuevo pacto. Nos haríamos la pregunta, ¿por qué Cristo es ese ministro para este nuevo pacto? Hace 8 días habíamos visto que Él era el sumo sacerdote porque su sacerdocio era especial, diferente al sacerdocio levítico, porque su sacerdocio tenía la capacidad de bendecir esa promesa y era la figura de Abraham, donde en él todas las familias de la tierra serían benditas. Y ese sacerdocio era perfecto porque estaba establecido en su poder, en una vida indestructible. Y necesitamos ese sumo sacerdote para nosotros. Ahora, teniendo nosotros esa base que es superior a cualquiera que haya hablado en el nombre del Señor, que tiene autoridad porque era la palabra de Dios, pero es el Hijo de Dios, por encima de cualquier ángel, arcángel, querubín que exista, Cristo está por encima de ellos, por encima de cualquier referente que haya existido sobre la tierra. Cristo es mayor de ellos. Por lo cuanto, aquí el autor nos viene a tratar, lo he dividido en 3 partes esta palabra, y nos viene a hablar de un santuario diferente. El autor quiere mostrarnos ese ministro que tiene un nuevo pacto y debe haber entonces también un santuario totalmente diferente, unas promesas en todo sentido y digamos esa nueva alianza, pacto o testamento, que sería la misma forma de traducir esta palabra del griego. Ahora, podemos ver inicialmente, queridos hermanos, que él era el ministro del nuevo pacto. Cristo se necesitaba ese sumo sacerdote para que tuviésemos un representante en un santuario no hecho por manos de hombres, sino celestial. Miremos el versículo 1 y 2 del capítulo 8 y entenderemos esto. Dice así la palabra: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Ahí lo deja claro. El punto central, ¿cuál es? Tenemos tal, ¿no? ¿Qué dimensión es? ¡Wow! Es este gran sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y qué, y no el hombre. Y quiere dejar esto él
totalmente bien claro. Recordemos el contexto. ¿Para qué fue escrito el libro de Hebreos? Algunos se estaba retrocediendo, ¿cierto? Esos hebreos, esos judíos, esos israelitas que se habían convertido y ellos veían en la persecución, digamos, una amenaza tan grande que lo último querían volverse al judaísmo. Él les estaba diciendo, miren, tenemos un sumo sacerdote mayor que Moisés, un sumo sacerdote que ahora nos sirve en un templo hecho por manos de hombre. Y es interesante porque en esa época, cuando una persona se convertía al cristianismo, era dejar muchas cosas atrás. Todavía no había sido destruido el templo, pero era dejar los sacrificios, era dejar esa estructura, era dejar los rituales y tantas otras cosas por abrazar a Cristo. En pocas palabras, él estaba diciendo a ellos, bueno, ustedes tienen este templo o este tabernáculo hecho por manos de hombre, ojo, mostrado según el diseño de Dios, que en eso debemos ser claros. Pero está la mano del hombre, mientras que él realmente está en uno verdadero, hecho por Dios mismo. Las ceremonias son unas sombras, ahorita todos nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. Todo está centrado en Él. Todo lo hemos alcanzado en Él. Con los hombres venimos estudiando la presencia o la figura de Cristo en medio del tabernáculo. ¿Qué significaba todo ello? Y hablábamos de que solo para entrar al tabernáculo había una sola puerta y entendemos Jesús solamente es el camino para poder entrar, no hay otra forma. Y lo primero que hacía un hombre de esa época era hallar el altar de bronce, que era el lugar de sacrificio donde el fuego consumía allí la ofrenda. Es decir, la ira de Dios y que nos acerca a nosotros, lo que fue entonces el Calvario. Luego encontramos el lavatorio donde los sacerdotes allí lavaban sus manos y sus pies. Mas ahora nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo y como el Señor le responde a Pedro, solamente necesita el que está lavado solamente de lavarse sus pies. ¿Para qué? Para poder entrar y era la santificación a través de su palabra, su Santo Espíritu y la sangre que nos sigue limpiando. Pero entramos al lugar santo, al lugar donde estaba el candelabro de oro, que yo soy la luz del mundo. Encontramos la mesa, la proposición con 12 panes, uno simbolizando cada tribu. Esa es la mesa para todos, hay alimento, hay intimidad en la casa de Dios. Estaba el altar del incienso, que era donde significa la adoración, también la oración, pero es la nube de la presencia de Dios. Y adentro estaría el altar de bronce, el lugar donde sería el Santísimo, donde Dios habitaba. Y todo esto era una sombra nomás, era una sombra, no podemos decir que el arca es Dios. No podríamos decir. No, era una sombra de la presencia de un pacto hecho allí, que el perdón se podría lograr a través del derramamiento de la sangre. Por eso se requería, queridos hermanos, un ministro que pudiese servir en un tabernáculo verdadero, confiable, veraz, eterno, de tal manera que ese sacerdote, como aprendimos, se quedó en el lugar santísimo por siempre, intercediendo por usted y por mí, por su iglesia. Siempre su nombre está en la boca de aquel que es agradable ante el Padre. Si nosotros queríamos, hermanos, poder gozar de un nuevo pacto, requeriríamos de un ministro con una autoridad, con una apertura para estar siempre allí.
Por eso ese pacto es inquebrantable. Porque jamás nuestro sumo sacerdote saldrá de la presencia del Padre. Segundo, al tener ese sacerdote en ese santuario celestial, requeriríamos también un ministro, queridos hermanos, de mejores promesas, porque eso ya se ha transformado y se ha cambiado, podríamos ver. Vamos a leerlo del 3 al versículo 6, dice así. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y eso es una verdad. Si Jesús estuviera sobre la tierra, es decir, que no hubiese muerto el Señor, no podría ser sacerdote. No podría. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un sacerdote era aquel, querido hermano, que hacía esa función de presentar las ofrendas, los sacrificios y ser un intermediario entre Dios y los hombres. Él tenía que presentar un sacrificio también por él mismo. Y aquí nos mostraba o nos quiere decir el mismo, digamos, autor de Hebreos, que Cristo ha presentado también un sacrificio a él mismo, no por sus pecados, sino por el pecado de todos nosotros. El Señor, queridos hermanos, no descendía de la tribu de Leví, sino de Judá, y según la ley, ninguno que no fuera de la tribu de Leví, y aún si no era de Aarón, no podía ingresar al lugar santo ni al lugar santísimo. Por lo cual Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo que él vino a cumplir la ley y toda justicia, aunque era el Señor. Por eso cuando Él va al templo y encuentra a los vendedores, Él le saca y dice: mi casa es casa de oración, era su casa, pero Él estaba allí sujeto a obediencia. Él no podía usurpar ese sacerdocio que era dado por la ley. ¿Por qué? Porque Él iba a ser el ministro de un nuevo pacto, de un santuario celestial. Por eso todo lo que él hizo sobre la tierra era una obra supremamente perfecta. De ahí que se requería un sacerdocio conforme el orden de Melquisedec, como aprendimos hace 8 días, queridos hermanos. Y todo esto simplemente era una figura, como les he hablado anteriormente, de lo que había en lo celestial. En el capítulo 9, si ustedes se mueven un poquito su mirada, versículo 11 nos habla de este santuario, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y aquí vemos esa invitación de poder estar allí con Él por toda la eternidad. Ahora, del sacrificio nos vamos a encargar, si Dios lo permite, cuando entremos al capítulo 9 y al capítulo 10. Pero lo más importante que quería recalcar en esta mañana con respecto a este punto, queridos hermanos, es que hay una promesa mejor, una mejor promesa. Porque ante esas promesas que se han venido a lo largo de la historia, de los diferentes pactos, la Biblia nos habla de 8 pactos. El pacto que se hizo en Edén, el pacto que se le hizo a Adán,
el pacto que se hizo a Noé, el pacto que se hizo a Abraham, el pacto que se hizo a Moisés, el pacto que se hizo a Israel, al pueblo palestino, en ese sentido, al territorio, el pacto de David y el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ese pacto fue dándose y se concluye, digamos así, en algo mejor, no basado como fue, digamos, el pacto de Moisés, en el cual nos ha mostrado todo lo que era la buena voluntad de Dios para con los hombres y que nosotros pudiésemos vivir conforme a ese pacto, a esa ley, pero sabíamos que no tenemos la capacidad para poderlo lograr. Entonces se requería un pacto, digamos, mejor. ¿En qué sentido? Hacia nosotros mismos. Un pacto donde Dios en su misericordia va a extender con mayor, digamos, una voluntad generosa el que se pueda llevar a cabo, ya no en base en lo que usted y yo hagamos, sino en base en lo que Cristo ha hecho. Por lo cual, ese ministro era un ministro de mejores cosas porque servía a un tabernáculo celestial y porque ya no servía a sombra, sino que estaba sirviendo realmente a lo eterno, divino. Lo demás era simplemente una sombra, una sombra. Y aún, hermanos, en esas sombras uno puede ver la majestad de un Dios. Y llegamos entonces al punto central. Y el punto central tiene que ver con ese nuevo pacto. 6b dice así: mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque respondiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y será a ellos por Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado al viejo por viejo al primero, y el que se da por viejo y se envejece está próximo para desaparecer. Y aquí vemos ahora ese ministro o ese servidor de un mejor pacto. Y aquí, queridos hermanos, comienza entonces a traernos una comparación entre el pacto de Moisés y el pacto que encontramos en Cristo Jesús. Ahora, el problema del pacto de Moisés no es la ley en sí misma, ni el pacto en sí mismo, porque la palabra nos dice lo siguiente, en Romanos 7:12, dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es entonces ese pacto? Ese pacto es santo, justo y bueno. Pero no cumplió el requisito que se esperaba. ¿Debido a qué? Que el hombre aprendió a ver a través de la ley lo que era lo malo y lo que era lo bueno ante los ojos de Dios. No te harás
imagen alguna, no te inclinarás, no adulterarás, no robarás. Es decir, aprendimos de Dios eso. Usted imagina una sociedad sin normas. Sería un caos total. Pero ese pacto no tenía el poder de destruir la maldición del pecado, ni para que nuestros corazones fueran transformados, que nosotros de nuestro interior fuéramos cambiados. Necesitábamos algo más allá, algo superior. El pacto de Moisés se basaba en la obediencia. Si hiciere todo lo que está escrito, entonces viviréis. El que no cumpla la ley, pues va a ser maldito y morirá. Se acuerda que parafraseando, ese sería el sentido de esa palabra. Y exigía de nosotros algo que no teníamos ni la capacidad de poder desarrollar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. El hombre al caer ha perdido la capacidad de esa búsqueda de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Es decir, nuestro espíritu ha muerto en delitos y en pecados. Necesitábamos algo mayor para nuestra vida, para poder ir hacia adelante, hacia la salvación, no por obras, sino en la fe en Cristo Jesús. Por tanto, queridos hermanos, necesitamos de algo nuevo para nuestras vidas. Un mejor pacto basado en una mejor promesa, no en mi propia obediencia, sino en qué, en la promesa hecha a través de aquel que cumplió la ley, pero que aquel que ha subido a los cielos y está en un nuevo santuario. Cuando hablo nuevo es dejando lo antiguo acá. Está en el santuario celestial, el cual fue mostrado a Moisés conforme a ese modelo. Y él está allí delante de nosotros y ha sido aceptado delante del Padre su sacrificio, por lo cual como pueblo de Dios nosotros estamos en una perpetua bendición, perdón y misericordia. Por eso era necesario que cambiase y que no fuera como el de Sinaí, queridos hermanos. Y que ya no estuviesen unas tablas de piedra escrito los mandamientos, sino que ya fueran esos mandamientos necesariamente escritos dentro de nosotros. ¿Por qué sucedía con la piedra, con los mandamientos en la piedra? Era lo externo hablándonos a lo interno de nosotros. Por eso a veces es difícil compartir el evangelio a algunas personas, porque no alcanza a llegar a lo interno de su ser. Y ya estaba en una piedra, digámoslo allí. Ahora el Señor dice, haré un nuevo pacto. No como lo hice anteriormente, porque no fue posible. Ellos no alcanzaron a tener una relación conmigo. Recuerde que la centralidad del tabernáculo es y habitaré en medio de ellos. Es decir, restablecer esa relación del hombre con Dios. No fue posible. Por lo cual, queridos hermanos, cuando el Señor ya entra a escribirlo dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes, ya es el hombre interior hablando a lo externo. Es decir, anteriormente yo tenía que andar en bendición, perdón, en obediencia para bendición. Ahora le amamos, por eso obedecemos. Es diferente. Ha cambiado. Porque ya no estamos sujetos, queridos hermanos, al terror y al miedo, sino que algo ha sucedido en nuestro interior. Correrán ríos de agua viva. Nos ha dado el Espíritu Santo
el regalo a la iglesia a través de su perfecta ofrenda y sacrificio. Por tanto, somos transformados. Y ya su palabra está en nuestro pensamiento. Y ya amamos su voluntad. Ya no se nos vuelve cargoso hacer la voluntad del Santo, del Salvador a nuestras vidas, porque le amamos. Porque amarle a Él se ha vuelto nuestra más grande prioridad. Es eso. Porque ya no buscamos los triunfos de afuera, sino queremos los triunfos de la gloria de su nombre. Porque nuestro tesoro más grande no está en las riquezas de este mundo ni en los bienes, sino nuestro tesoro más grande es Él. Es decir, hay algo que ha ocupado un lugar primordial en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y era necesario por eso que Cristo padeciese. Sin Él no hubiésemos tenido nosotros, no hubiésemos tenido ese mejor mediador, no hubiésemos tenido nosotros unos brazos tan largos que se extendieran desde el trono y nos anclasen a su presencia por toda la eternidad, queridos hermanos. Ese nuevo pacto es totalmente diferente. Cristo cumplió todos los demás pactos que Dios había hecho. Desde Edén, el segundo Adán. El que se le hizo a Adán y a Eva, el de la simiente que hiere la serpiente, que aplasta la cabeza. Y sabemos que eso va a venir cuando ya se ha arrojado al lago de fuego el enemigo. Cada promesa. En ti serán benditas toda la tierra. Abraham, en Cristo la encontramos. El gobierno del hombre, el hijo de Sem, vino en el pacto de Noé, y así sucesivamente, que habría un sacerdote un rey para siempre, que fue la promesa de David. Cristo la cumplió. Cristo es el cumplimiento de los otros 7 pactos, para que este octavo pacto, que es un nuevo pacto para nosotros, todo lo cumplió. Por eso en Cristo todo lo tenemos. Todo. Pocas palabras le estaba diciendo el autor a los judíos de ese momento: se van a devolver ustedes otra vez a los ritos, se van a devolver ustedes otra vez a las estructuras, cuando Cristo ha cumplido todo. Vamos a dejarlo todo. Y lo deja tan claro cuando él dice: vean, todos conocerán al Señor y sabremos que eso se va a completar y se va a perfeccionar. Pero ese nuevo pacto tiene ese fundamento precioso y verdadero. ¿Y cuál es ese fundamento precioso y verdadero, queridos hermanos? Que Él nunca más se va a acordar de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Por eso debemos, queridos hermanos, confiar en el perdón a través del Señor Jesucristo. Debemos reposar en la obra de Jesús. Debemos ser conscientes de que necesitamos de ese nuevo pacto. Un pacto no basado en nosotros, sino que la fuerza de este pacto está basada en Cristo Jesús. Y no, Él no fallará. Él no se cansará. Él no va a pecar. Él no va a incumplir. Por lo cual estamos
más que seguros en Cristo Jesús. Mucho más que seguros, querido hermano. Concluyendo entonces, podríamos decir que este nuevo pacto hecho, un nuevo pacto, querido hermano, que surge ya o se efectúa también en nuestros corazones, nos permite cada día ser renovados. David Jeremiah dijo lo siguiente: el viejo pacto habla al hombre interior desde lo exterior, pero lo que necesitaba era algo que pudiera hablar al hombre exterior desde lo interior. Precisamente eso fue dado el nuevo pacto. Precisamente para esto fue dado el nuevo pacto. Es decir, necesitamos más que leyes para vivir. Porque el mismo Pablo expresó: ay de mí, que soy pecador. Usted y yo sabemos que tener pensamientos incorrectos es pecado, ¿sí o no? Usted y yo reconocemos que no confiar en la fe del Señor, confiar con fe en el Señor es pecado, ¿cierto? ¿Lo entendemos? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si no tengo fe, el que no tiene fe es contado por pecado, ¿cierto? Igual que el no hacer lo que es correcto. Usted y yo lo sabemos. ¿Pero por qué pecamos? Porque todavía somos pecadores. Necesitamos algo más que simplemente conocer las leyes. Necesitamos un nuevo corazón para ser transformados. Por eso, la promesa que Él nos lavaría y cambiaría nuestro corazón de carne por un corazón, nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, y escribiría sus letras, sus palabras, sus leyes en nuestro corazón. Las tendríamos en nuestro pensamiento y queridos hermanos, esto va mucho más allá de un aprendizaje. Esto es algo en el espíritu. Es algo totalmente nuevo y cambiado. Por ello, es importante, queridos hermanos, que entendamos que sin Cristo este pacto jamás se hubiese llevado a cabo. Y es el pacto en el cual usted y yo estamos, en una gracia magnífica y soberana por la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite nacer de nuevo. Es maravilloso eso. Es grandioso ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad. Como tu palabra nos habla, necesitábamos o nos convenía un sumo sacerdote como Jesús, santo, sin mancha, que no necesitase presentar sacrificio por él mismo. Los sacerdotes de la tierra mueren, mas él permanece para siempre. Todo lo que hemos construido, Señor, sobre esta tierra simplemente es la sombra de lo que está en el cielo. Y gracias, Señor, porque sabemos y tenemos la esperanza de un tabernáculo, Señor, celestial. De un tabernáculo, Señor, donde podemos nosotros habitar, morar, Señor.
en la presencia, en la bondad, en la gracia dada, Señor, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto que no depende de nuestra obediencia, porque la obediencia en nosotros no fue capaz de establecer la relación con Dios. Porque pecamos, porque somos pecadores, porque necesitábamos ser transformados y cambiados desde nuestro ser interior, para que Él se renueve mientras que el hombre exterior se va desgastando. Dile, Señor, gracias. Gracias porque mi vida depende de tu obra. Gracias, Señor, porque tú has comenzado algo en mí, la culminarás, Señor, para la gloria del Padre. Gracias porque tu Santo Espíritu es el que ha traído vida a nuestro interior, quitando esa piedra dura de nuestro corazón para darnos un corazón de carne, para que la palabra de Dios habite y le amemos y pedimos más de tu amor, Señor. Porque nuestra obediencia, Señor, ya no se basa para ser bendecidos, para encontrar la vida eterna y el perdón en ella, sino que nuestra obediencia es el fruto de que hemos nacido de nuevo, que te amamos y queremos hacer tus mandamientos. Dile, Señor, gracias, porque sin este sumo sacerdocio que tú haces en el cielo, en el cual jamás saldrá, porque tu presencia es agradable, perpetua. El mismo Señor te dijo, siéntate a mi derecha. Porque tu obra, Señor, ha sido culminada para nuestra salvación. Ya vienes tú, Señor, a poner, Señor, tu juicio y tu orden, pero nuestra salvación ya fue efectuada y podemos, Señor, estar junto a ti, sentados en los lugares celestiales, en tu nombre, en tu obra, en tu presencia, en el agrado completo de aquel que es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador. Oh, Señor, qué bendición ser de tu pueblo, ser de tus hijos. Qué bendición tener en nuestra boca el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado para salvación. Qué bendición poder nosotros confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra, que Él se encarnó, que Él vivió sin pecado alguno, que Él es el segundo Adán, que Él cumplió toda la ley, que Él es la promesa dada a David, Señor. Qué bendición saber y confesar que Él es el sacrificio perfecto, que Él es el Cordero de Dios, que Él venció al pecado, que Él recibió la ira por causa de nuestros pecados, que Él resucitó y venció a la muerte, que Él está delante de la presencia de Dios, levantando oración, adoración al Padre. Por medio de Él nosotros podemos ingresar al lugar santísimo confiadamente. Nuestras oraciones, Señor, nuestra alabanza está inmersa, cubierta bajo la nube de la presencia de Dios mismo en Cristo Jesús. Qué pueblo más bienaventurado somos. ¿Cómo irnos atrás si cuando hay algo nuevo, lo viejo va a desaparecer? Solo nos queda Cristo. Solo es Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor. En Él confiamos, en su obra magnífica. Por eso te alabamos, te adoramos y proclamamos tu señorío.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a adorar al Señor. Invito que si no se sabe la canción, sencillamente usted pueda usarla para orar. Límpiame, Señor, con tu sangre, regalo de salvación para mí. Santifícame, Señor, con tu sangre, vestidura de amor en mí, para entrar al santo lugar y adorar tu majestad, para entrar al santo lugar y adorar tu majestad. Por eso busco, por eso busco, por esa sangre, por ese pacto. Confiadamente, entra tus manos, tu rostro. Por eso busco, por esa sangre, por ese pacto. Confiadamente, entra tus actos, tu rostro, mi amor. Señor Jesús, ¿cómo no agradecerte? Ojalá nuestro corazón pudiera amar con un amor más fuerte, más intenso. Nunca podríamos ir al Padre, nunca nuestra relación con Dios se establecería a través de nosotros mismos. Gracias por habernos tomado de la mano. Gracias por habernos regalado un sacerdocio en ti. Gracias porque tenemos un intercesor entre Dios y los hombres, solamente Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias porque no somos rechazados, porque no podemos confiar de que hay perdón para nosotros. Gracias. Muchas gracias, mi Señor y mi Salvador. Te ruego, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos guardes, Señor, y nos protejas, que nos fortalezcas, que nos hagas sabios y prudentes, que nos rodees, Señor, que nos des del agua de tu presencia, que nos transformes cada día más y más y que tus palabras estén en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y sean ellas que nos rijan y nos iluminen, Señor, nuestro alma. Llévanos con bien, guarda a aquellos que amamos, ten misericordia a los que están en prueba, fortalece a aquellos que están en batalla. Destruye las obras del enemigo. Levanta, Señor, el negro y el antiguo. Paséate en medio de tu pueblo. Que tu gloria, Señor, esté en medio de tus hijos. Porque fuimos hechos para la alabanza de tu gloria. Amén. Para entrar al santo lugar y adorar tu majestad. Si quiere, levante tus manos, dígale:
para entrar al santo lugar, adorar y adorar tu majestad, tu majestad. Por eso busco, por esa sangre, por ese pacto, confiadamente entro a tus atrios, busco tu rostro y una vez más busco, por eso busco esa sangre, confiadamente entro a tus atrios, busco tu rostro, te amo. Recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad sean dadas a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Una muy bendecida semana. Sí, mami, ya tú lo has dicho. Dios los bendiga. Estamos.